Compañeros, creo que no podemos pasar al examen de la situación nacional sin antes un breve comentario sobre nuestra América Latina, lo que nosotros decimos nuestra patria grande, con la que tenemos en común no solamente el idioma, sino muchos otros elementos que nos dan identidad propia como región. Los 33 países de América Latina y caribeña, después de muchos esfuerzos, logramos crear lo que se denomina la CELAC. Creada en diciembre de 2011 y cuya primera declaración cumbre se realizó en Caracas en 2012. A partir de ahí hubo reuniones de estas 33 naciones que emitieron la declaración 2, 3, 4, 5 y la sexta se realizó en nuestro país el pasado septiembre en la Ciudad de México. Creo que la importancia más importante de la CELAC y sus cumbres es que las 33 naciones latinoamericanas y caribeñas lo hacen sin la férula, sin la convocatoria, sin la presencia del gobierno de los Estados Unidos. Eso es el primer alto significado que tiene, que nos reunimos sin que nos impongan la convocatoria ni el temario, sino que es un temario propio que tiene que ver con la problemática común de nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas. Es el avance más importante de carácter histórico por el cumplimiento del sueño de Bolívar, que soñó con una América unida frente al enemigo común, que es el imperialismo norteamericano. Hay que recordar la sentencia, la advertencia de Bolívar, cuando dijo que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para llenar desgracias a nuestros países latinoamericanos y caribeños en nombre de la libertad. Esta advertencia de Bolívar es el pie, es el fundamento histórico que nos ha llevado a estos esfuerzos de lograr la unidad latinoamericana. La reunión en nuestro país, donde se emite la sexta declaración de la sexta cumbre de la CELAC, tuvo un ingrediente que provocó la ira del conservadurismo mundial y nacional por la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sobre todo por la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que no solamente fue invitado y estuvo presente en la reunión, sino que pronunció un discurso con motivo del 200 aniversario de la independencia de México. Esto es un paso muy importante. El peso específico no solo de México, sino de toda América Latina se manifestó en esta reunión, a grado tal que obligó a que se dieran tres fenómenos que han provocado la inquietud de la derecha mundial. Número uno, un saludo del presidente de China, que manifestó su beneplácito y su deseo de apoyar todos los esfuerzos de desarrollo independiente en nuestras Américas. Número dos, el mensaje del Papa, que emite una declaración en donde reconoce los errores del clero católico mundial y ofrece disculpas a México por los abusos, por los errores que cometió la Iglesia Católica en México. Y luego, pues presionado en estas circunstancias, provocó que el presidente de los Estados Unidos, Biden, declara que México es el amigo número uno de los Estados Unidos. Son estas manifestaciones que no son gratis. Ustedes saben, porque son militantes, que los fenómenos políticos no son casuales. Responden siempre a una lógica. Tienen una causa, tienen efectos. Entonces creo que estamos viviendo momentos estelares que nos ha tocado vivir en esta generación. Yo creo que ese es el camino para oponernos a contrapunto con la doctrina de James Monroe,
que elaboró, que emitió lo que se denomina el Destino Manifiesto de los Estados Unidos, que se sintetiza en una frase: América para los americanos. Ellos entienden América para los estadounidenses. James Monroe es todo un fenómeno, es un tipo peligroso porque entendió lo que era el imperio y su necesidad de fortalecer su hegemonía. Hay que recordar que James Monroe, para evitar el conflicto y las protestas de los hombres de color, creó un país artificial en África para mandar allá a todos los conflictivos. Ese país se llama Liberia, que quiere decir los esclavos negros que liberó. Y fíjense ustedes, de manera paradójica, absurda, la capital de Liberia se llama Monrovia, en honor a James Monroe. Es la cosa que así ocurre. Entonces, pero frente al monroísmo, habremos de oponer el bolivarismo. Dicho esto, pasamos a examinar lo que está ocurriendo en nuestro país. En nuestro país se ha dado un fenómeno que considero que es una verdadera revolución cívica y política, que a partir de julio de 2018 los mexicanos tomaron conciencia de un camino equivocado que había distorsionado la historia de nuestro país. Los mexicanos, por raciocinio, por reflexión o por intuición, o como se dice, haya sido como haya sido, tomaron conciencia de que ese camino no lo podíamos seguir soportando y tolerando. 36 años de neoliberalismo, que fue una verdadera traición, un caminar en sentido contrario a la Revolución Mexicana. Los mexicanos, usando el crayón de votar como fusil, cruzamos en favor de un cambio, una transformación radical de México. Le dimos, sepultamos al neoliberalismo, pero tenemos que advertir que no está muerto y enterrado, sino que permanece como una estrategia de expoliación de nuestros pueblos, no solo en México, sino en el mundo. Sin embargo, ahí hay un cambio, es un nuevo impulso a la Revolución Mexicana, es retomar el camino iniciado con el pensamiento, con la visión y el sacrificio de nuestros héroes en el pasado. Y tenemos que aprovechar este momento. Si bien es cierto que el actual gobierno ha tenido muchos aciertos, muchos logros, hay que advertir que el Partido Popular Socialista, y ese es el valor de militar en nuestro partido, debe conservar su independencia ideológica, filosófica, ideológica, política, respecto del actual gobierno, como lo hemos hecho siempre, porque no todo está bien hecho. Hemos ponderado, hemos examinado con simpatía, con decisión, y lo hemos valorado y exaltado, medidas como el aumento del salario mínimo, que nunca se había dado, medidas como la pensión universal, medidas como la lucha contra la corrupción, medidas como el fortalecimiento de dos empresas históricas que son estratégicas para el desarrollo independiente y soberano del país: la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Si bien es cierto que la soberanía es un concepto, es un hecho que se da o no se da, y no puede ser como el embarazo, que el embarazo no es medio embarazado, es simplemente un embarazo. Entonces la soberanía se da o no se da, eso no es. Lo que hemos perdido es jirones muy importantes de independencia. Eso es lo que hemos perdido, mucha independencia. No tenemos independencia alimentaria, no tenemos independencia energética.
No tenemos independencia en el manejo de nuestros recursos minerales ni marinos. Entre paréntesis, yo quiero decir que es verdaderamente lastimoso, absurdo, penoso, vergonzoso que a través de 200 años de vida independiente y de tener un gran país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y de más de 165 millones de habitantes, porque una cosa son los 130 millones que viven en México y otra cosa son los 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que están creciendo. Entonces somos un país que ya casi tiene la misma población que Brasil y que hemos rebasado en población a Japón. Pues este gran país que tenemos, compañeros y amigos, no tiene una sola marca propia, ni en electrónica, ni automotriz, ni en aviación, ni en artículos domésticos. No tenemos una industria pesada, no tenemos una industria de máquinas para hacer máquinas. ¿Cómo es posible eso? Quiere decir que estamos viviendo una manipulación externa, que es la manipulación del gobierno de los Estados Unidos, que no quiere tener un Japón al sur de su frontera. Pero hay que reflexionar sobre eso y convocar a la juventud, a nuestros científicos, a esos que en lugar de dedicarse realmente a la ciencia al servicio del ser humano, ponen sus conocimientos al servicio de la acumulación de su propia riqueza, como se ha venido demostrando con los análisis que se están haciendo últimamente. El conocimiento científico, el tener sabiduría, no da patente de corso para ser ladrón ni robarse los fondos públicos, que es el esfuerzo de todos los mexicanos. Entonces, esa comunidad científica y la juventud de ahora deben tomar conciencia de eso y buscar la manera de tener independencia, no solamente económica, política, social, sino también tecnológica, científica y tecnológica, y tener nuestras propias marcas. No tenemos laboratorios químico-farmacéuticos que nos permitan, por ejemplo, tener vacunas propias. Entonces, esto es lo que debe ser parte del programa permanente de la exigencia del Partido Popular Socialista. Por eso siempre hemos sido la vanguardia. Y es muy importante conservar nuestra propia personalidad. Hay muchos compañeros que dicen, bueno, si el PPS ya no tiene registro y queremos participar en la vida política, se nos olvida que participar en la vida política no solamente es de carácter electoral o electorero. Y entonces se quieren sumar a Morena o se quieren sumar a otros partidos. Y aquí es donde viene la importancia de mantener nuestra independencia ideológica y política. No todo lo que está haciendo el gobierno es bueno. Y sobre todo llama la atención, como lo decimos en nuestra declaración, la manifestación que dio el presidente el 24 de julio en Chapultepec, donde propone como solución para la problemática de México la integración de nuestro país a los Estados Unidos. Es decir, la solución de México es ser una colonia norteamericana. ¿Dónde está la lucha del padre Hidalgo, de Morelos, de Allende, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, de todos los grandes luchadores por la independencia? ¿Dónde está la lucha de don Benito Juárez, que luchó contra la intervención francesa? ¿Dónde está el sacrificio de nuestros revolucionarios de 1910? No, ese no es el camino de México. Y con todo y que apoyamos al presidente, lo apoyamos desde 2012 en su campaña por llegar a la presidencia y lo seguimos apoyando hoy en su gestión administrativa al frente de la política nacional, le podemos decir libremente que no estamos de acuerdo con esa estrategia de convertirnos en una colonia norteamericana, porque eso lo dijo. Pero además, no solamente digo
que debemos integrarnos a los Estados Unidos, sino dijo que tenemos que hacer una alianza común para poder luchar contra China, meternos en un pleito que no es nuestro, que no nos corresponde. Tenemos que luchar por nosotros mismos, por nuestra independencia y por nuestra soberanía, y no formar bloques para luchar contra nadie, y mucho menos contra China, que es un país que está dispuesto a colaborar con nosotros en nuestro desarrollo sin condiciones, como lo dijo en ese mensaje que dio en la CELAC a todos los países de América Latina y Caribe. Es muy lamentable, pero como dice el viejo refrán, no hay mal que por bien no venga. Esa declaración equivocada del presidente nos da cabida para ejemplificar con números gruesos y evidentes por qué la necesidad de mantener la independencia política e ideológica del Partido Popular Socialista, que se mantenga con un perfil propio, con una personalidad propia, y que no nos fundan con ninguna otra organización, con ningún otro partido y con ningún gobierno, por avanzado y progresista que sea, porque luego se nos olvida una cosa: el PPS no solamente lucha por ampliar la democracia, no solamente lucha por la independencia económica y política, no solamente lucha por el bienestar del pueblo mexicano. Luchamos por transformar las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país para construir un nuevo régimen social. Un nuevo régimen que consiste en la toma del poder por los trabajadores, por la clase obrera, para organizar el Estado de otra manera, para que termine por fin la explotación del hombre por el hombre, para que termine la lucha de clases, para que termine la grosera, injusta, inhumana y criminal concentración de la riqueza en muy pocas manos frente a la pobreza y la miseria de la gran mayoría de los mexicanos. Necesitamos un cambio estructural, necesitamos un nuevo régimen. ¿Y por qué no decirlo? Luchamos por establecer en México el socialismo. Esa es la divisa, esa es la enseñanza, esos son los objetivos y las metas históricas que nos legó el maestro Vicente Lombardo Toledano para México. Y como lo acaba de recordar, compañero Héctor, el maestro Lombardo dijo, yo no veré a México socialista, pero la Juventud Popular Socialista sí lo verá a su tiempo por mí, un México socialista, en donde termine la explotación del hombre por el hombre y se abra una nueva historia para nuestro país y para el mundo. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva México! ¡Viva!